Hoy vamos a hablar de estadística. La estadística es una palabra que todos hemos oído y que se utiliza con bastante frecuencia, pero es posible que no todos tengamos claro qué es la estadística. Bueno, la estadística es una parte de las matemáticas que se encarga de estudiar conjuntos de datos bastante grandes y a partir de ellos sacar conclusiones agrupándolos, ordenándolos y con diferentes métodos estadísticos. En realidad, la estadística es una actividad que todos realizamos desde que somos pequeños, ya que el simple hecho de contar, clasificar los juguetes, los cromos, los libros o CDs que tenemos, ya es una actividad estadística. Y mucho más en la actualidad, en una sociedad en la que vivimos, que tenemos a nuestro alcance gran cantidad de información. En este caso resulta imprescindible disponer de técnicas que permitan expresar esa información para poder resumirla y sacar conclusiones de alguna forma que sea sencilla y fiable. Cuando trabajamos en estadística, generalmente nos vamos a encontrar con un montón de datos, generalmente muchos, un montón bastante grande. Estos datos provienen de unas observaciones que hemos realizado, bien recogidas en experimentos aleatorios o recogidas por observaciones o por encuestas. Y el objeto será, de tanta información y de tantos datos, extraer algunos valores que nos den información relevante, es decir, extraer conclusiones y resultados en medio de una gran cantidad de datos. El procedimiento habitual que seguimos consiste en resumir dichos datos y eso lo vamos a hacer básicamente de tres formas distintas. La forma más visual es un gráfico estadístico. En el gráfico estadístico representamos los datos y a simple vista somos capaces de ver cómo están distribuidos dichos datos, cómo se reparten y de ahí sacar algunas conclusiones. Otra forma que vamos a utilizar son los valores numéricos o parámetros estadísticos, como son la media, la moda, la varianza, etcétera, que ya veremos más adelante en el tema. Y también intentaremos sacar conclusiones de los datos agrupándolos en tablas. Estas tablas que se llaman tablas de frecuencias las veremos a continuación. Pero antes de empezar, vamos a ver algunas definiciones que utilizaremos a lo largo del tema y que serán necesarias para poder seguir correctamente este tema. Imaginemos que vamos a hacer un estudio estadístico, hay muchos tipos de estudios estadísticos, pero por ejemplo vamos a suponer que vamos a hacer una encuesta y vamos a preguntar a cada persona de una ciudad el número de hermanos que tiene. Entonces aparecerá una empresa encargada de hacer este estudio o unas personas que serán los encuestadores que irán preguntando a las diferentes personas, oye, ¿cuántos hermanos tienen? Bueno, generalmente los estudios estadísticos no se hacen con una única pregunta, sino que son encuestas o formularios bastante más completos, pero por simplificar las cosas, imaginemos el caso que yo os he dicho. Se va a preguntar por el número de hermanos a las personas de una determinada ciudad. Podríamos optar por preguntar a todas esas personas, y si nos encontramos en una ciudad que sea bastante grande, pues esto sería una tarea bastante pesada, bastante ingente, que requeriría de mucho tiempo, de mucho esfuerzo, de mucho dinero, posiblemente también de muchas personas que trabajasen en este estudio. O por otra parte, podríamos intentar preguntar solo a una parte de la población, no a todos los habitantes de esta ciudad. En el primer caso diremos que estamos estudiando toda la población entera y en el segundo caso diremos que estamos trabajando o estudiando solo una muestra de la población. Por lo tanto, la primera definición que vamos a ver es la de población. Diremos que una población es el conjunto de todos los individuos sobre los que vamos a hacer el estudio estadístico. Desde el punto de vista de las matemáticas, una población puede ser tanto el conjunto de personas que viven en una ciudad, que era el ejemplo que os había puesto antes, como los coches que pasan por la carretera, como las mesas de un aula. Es decir, que no tienen por qué ser personas los objetos de nuestro estudio. La población puede estar formada por personas o puede estar formada por coches o puede estar formada por mesas, como os he dicho anteriormente. La segunda definición que vamos a ver es la de muestra. Como os he dicho antes, muchas veces es imposible estudiar el total de los elementos que forman una población, o bien porque estos forman una cantidad muy grande
de individuos, como en el caso, por ejemplo, de estudiar, de preguntar a todas las personas de una población el número de hermanos que tenían. Si estamos en una ciudad de 50.000 habitantes, pues tendríamos que dedicarle muchos recursos, tanto económicos como de tiempo, como de materiales, etcétera. Pero hay también otras veces en que no se puede hacer un estudio exhaustivo de toda la población porque puede ser que estemos estudiando un fenómeno que no podamos repetir o no podamos preguntar nosotros a todas las personas porque no son accesibles o porque estamos estudiando un fenómeno meteorológico que va pasando poco a poco. En este caso, lo que hacemos es limitarnos a estudiar simplemente un grupo de elementos de esa población. Ese grupo o subconjunto o parte de la población la llamaremos muestra. Y a partir del estudio de esa muestra, es decir, de un conjunto más pequeñito de elementos, por ejemplo, no preguntar a todas las personas de una gran ciudad sobre el número de hermanos, sino preguntar solo a unas cuantas, a partir de ese estudio vamos a sacar conclusiones sobre los resultados relativos a toda la población. Para que el estudio de estas personas sea representativo, es decir, que los datos que nos den el estudio al hacer la encuesta sobre unas cuantas personas, unas cuantas que, bueno, que también serán bastantes, pero no tantas como en la población total, sean extrapolables a toda la población, es decir, que vayan a ser parecidos si estudiamos a todos los elementos de la población o solo estudiamos una muestra, tenemos que elegir una muestra que sea significativa, que sea representativa. ¿Qué significa esto? Pues esto significa que no podemos sesgar a la población a la hora de elegir una muestra. Os pongo un ejemplo. Imaginaros que nosotros vamos a preguntar por la intención de voto para las próximas elecciones a 1.000 personas de nuestra ciudad. ¿De acuerdo? Vamos a preguntarles, oye, ¿tú a quién vas a votar en las próximas elecciones? Y vamos a hacer un estudio sobre la intención de voto para ver qué partido. Bueno, ya sabéis que se hacen un montón de encuestas electorales antes de las elecciones. Bueno, pues imaginemos que estamos haciendo una de estas encuestas. No es lo mismo que nosotros elijamos aleatoriamente, por ejemplo, de un censo electoral que está numerado. En una ciudad, imaginaros que hay 50.000 personas votantes, está numerado del 1 a 50.000 y elegimos 1.000 personas de forma aleatoria y a esas 1.000 personas les preguntamos, no sería lo mismo que si nos fuésemos a un mitin de un determinado partido y en ese mitin de un determinado partido, del que sea, eligiésemos a 1.000 personas y les preguntásemos. Posiblemente esas 1.000 personas que están viendo a su líder político en ese momento, todas van a tener la misma opinión y todas van a votar a la misma persona, o si no todas, casi todas. Esto se diría que es una muestra sesgada. Por lo tanto, cuando queremos elegir muestras de la población, vamos a intentar siempre que sean aleatorias. Esa será la primera característica fundamental para que la muestra sea válida y los resultados luego sean extrapolables, es decir, que puedan servir también para describir a toda la población. Otra característica fundamental que tiene una muestra es que debe ser lo suficientemente grande para representar a todos. No podemos preguntar solo a 4 o 5 personas. Obviamente, cuanto más grande sea esta muestra, más real será, más se acercará a los resultados verdaderos, pero ahí nos topamos con lo de siempre, el problema del tiempo, el problema económico, el problema de tener la posibilidad de poder pasar esa encuesta a tantas personas. La tercera definición que vamos a ver es la definición de censo. Diremos que realizaremos un censo estadístico cuando sí que estudiamos a toda la población, no solo a una muestra como decíamos hace un momento. Por ejemplo, todos nosotros tenemos un documento nacional de identidad, un DNI. Bueno, pues cuando nos realizamos o cuando nos hacemos por primera vez el DNI, estamos participando en la realización de un censo. En un censo es cuando estamos estudiando a todos los elementos de la población. Por ejemplo, también para las elecciones hay un censo electoral en el que figuran todas y cada una de las personas que tienen derecho a voto, es decir, que tienen 18 años o más y están en plenas facultades mentales. Pues eso sería un censo. Y yo estoy hablando la mayoría de veces de personas, porque creo que es el ejemplo más fácil y más entendible.
pero podríamos tener perfectamente un censo de todos los vehículos matriculados o un censo de todas las viviendas de una población o un censo de todos los establecimientos comerciales. Es decir, que el censo, igual como la población, no tiene por qué ser solo de personas. Lo repito para que quede claro. Vamos a ver también otra definición, que es la definición de individuo. Llamaremos individuo de una población a cada uno de los elementos que vamos a estudiar. Por ejemplo, si estamos estudiando o trabajando con personas, los individuos serán personas. Pero si estamos trabajando con coches, con viviendas, con mesas, con establecimientos comerciales, pues esos serán cada uno de los individuos. Estas son las definiciones básicas. Pasemos ahora a estudiar las preguntas que se harían a estas personas o a estos individuos de la población. Cada una de estas propiedades o características que podemos estudiar sobre un individuo de la población se le llama variable estadística. Una variable estadística puede ser, por ejemplo, como hemos dicho antes, el número de hermanos, o puede ser a qué partido vas a votar, o puede ser el color de los ojos, o puede ser tu estado civil, o la altura, o el ingreso per cápita, etcétera. Podemos preguntar, o los encuestadores que se encargan de esto pueden preguntar sobre muchísimas cosas. Cada una de estas cosas o propiedades sobre las que podemos preguntar, recordemos, se llama variable estadística. Y dependiendo de los posibles valores que pueda tomar esta variable estadística, la vamos a clasificar en dos tipos diferentes. Tendremos las variables cualitativas o las cuantitativas. Las variables cualitativas también se llaman atributos y son aquellas que no se pueden expresar de forma numérica. Por ejemplo, el color de los ojos, que puede ser marrón, azul, verde, negro, o el estado civil, soltero, casado, viudo, divorciado, etcétera, el color del coche, los diferentes colores, la forma, el sexo, etcétera, son tipos de variables cualitativas o atributos. Y por otra parte tenemos las variables cuantitativas. Las variables cuantitativas son aquellas que sí que se pueden expresar mediante números. Por ejemplo, el número de hermanos que tienes, tu altura, el dinero que ganas al mes, etcétera. Estas variables cuantitativas las podemos distinguir también en dos grupos importantes. Tenemos por una parte las variables cuantitativas discretas y las continuas. ¿En qué se diferencian? Las variables cuantitativas discretas son aquellas que solo pueden tomar unos cuantos valores. Por ejemplo, el número de hermanos. Tú puedes tener 0 hermanos, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, etc. O el número de hijos que tiene un matrimonio. Pues lo mismo, 0, 1, 2, 3, 4. En realidad solo pueden tomar una serie de números, que suelen ser los números enteros, y son poquitos. El número de coches que tienes o número de ventanas que hay en una casa, etc. En cambio, las variables cuantitativas continuas son aquellas que pueden tomar cualquier valor dentro de un intervalo. Si, por ejemplo, preguntamos por la altura, una persona puede medir 167 centímetros o 172, 268,3, 271,42, 283,27, es decir, no solo números enteros, sino también con decimales y cualquier valor de los posibles. Bueno, ya os he dicho un ejemplo, la altura también podría ser el peso o podría ser cualquier parámetro físico como la densidad del aire o la velocidad a la que se mueve un coche, etcétera. Como resumen de todo lo que os estaba diciendo, vamos a recordar que hemos visto la población, que eran todos los individuos a los que se les podía encuestar o hacer una cierta pregunta sobre los que podríamos hacer un cierto estudio. Por ejemplo, cuando hay unas elecciones, el día que se realizan las elecciones, todas las personas son encuestadas, es decir, todas las personas van a votar. Puede ser que echen su papeleta votando a un determinado partido, que echen su papeleta en blanco o que opten por la opción de no votar, pero todas son preguntadas y su respuesta puede ser voto a este partido, voto en blanco o no voto.
Eso sería hacer un censo, preguntar a toda la población. En cambio, en esas mismas elecciones, los días anteriores a el día de las elecciones, se realizan un montón de encuestas electorales. En esas encuestas electorales, obviamente, no se pregunta a todas las personas censadas, se pregunta solo a unas cuantas. ¿De acuerdo? Esas cuantas a los que se preguntan, eso sería una muestra estadística.